Pues vamos a continuar, mis hermanos, con una nueva serie, hoy domingo. Vamos a estar viendo esta serie del libro de la carta, más bien, no es el libro, es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, que le titulé a esta serie La doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. El tema número 1 le titulé Escogidos por el Padre. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, va a ser Efesios 1, de los versículos 3 al 6. La escritura de Pablo, mis hermanos, en esta carta se divide en 3 segmentos principales. Algunos autores le ponen otros segmentos, pero yo encontré esos 3 segmentos que son de suma importancia, ¿no? El número 1, en los capítulos del 1 al 3, introduce Pablo los principios con respecto a lo que Dios ha hecho, ¿sí? En el capítulo 4 y 5, Pablo expone 4 principios respecto a nuestra presente existencia. Y en el capítulo 6, mis hermanos, Pablo presenta los principios concernientes a nuestra lucha diaria. El enlace, mis hermanos, principal de Efesios con el Antiguo Testamento está en el sorprendente concepto de la iglesia para los judíos, mis hermanos, como el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a encontrar en Efesios 5:32. Este asombroso misterio, mis hermanos, una verdad no antes revelada de la iglesia, es que los gentiles nosotros somos los herederos, mis hermanos, juntamente con Israel y todos unidos como miembros de un cuerpo, ¿sí? Y que conjuntamente compartimos la promesa de Jesucristo. Amén. Jesús es la promesa del Padre que nos fue dada. Amén. Y este era un misterio totalmente escondido de los santos del Antiguo Testamento, mis hermanos. Eso lo vamos a ver en Efesios 3, 5 y 9. Pero los israelitas, que eran verdaderos seguidores de Dios, siempre creyeron que solo ellos eran el pueblo elegido de Dios. Ellos y siguen hasta la fecha creyendo que ellos son el pueblo elegido, ¿no? ¿Y de dónde toman esta base para asegurar esto y afirmar esto? Mire, deje un apartado en Efesios, pero vaya rápidamente en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Y si usted me escucha fónico, ando fónico desde la semana pasada. De tanto cantar y cantar. Ya me duele la garganta. No, es cierto. Deuteronomio 7:6, ¿lo tiene? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y los de Israel dicen, oh, wow, ¿no? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y sí es cierto, es un pueblo especial, Dios lo escogió, ¿no? Y el aceptar, mis hermanos, a los gentiles en un estatus igual en este nuevo paradigma, fue extremadamente difícil y causó muchas disputas entre los creyentes judíos y gentiles convertidos. Y eso lo vimos cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, no sé si lo recuerda, que se peleaban, ¿verdad? Hubo una disputa. Y Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo. Un concepto nunca antes escuchado en el Antiguo Testamento. Tal vez, mis hermanos, más que en ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta de la vida cristiana, ¿sí? Y hay demasiada gente que ignora la teología y en vez de conocerla, solo quieren discutir cosas que sean prácticas. Pero también es importante la teología, ¿sí o no? Y en Efesios, mis hermanos, Pablo argumenta que la teología es práctica, ¿sí? A fin de vivir en la práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos entender primeramente quiénes somos doctrinalmente
en Cristo. Eso lo tenemos que entender, quiénes somos doctrinalmente en Cristo. Ahora sí, vaya por favor a la carta a los Efesios 1, 3, vamos a leer 3 y 4. Efesios 1, perdón, versículo 3 y 4. Vamos a leer, hacemos una oración y comenzamos con el tema. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde. Queremos disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Queremos, Señor, agudizar nuestros sentidos espirituales para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Quizás, Señor, esta palabra, este libro, algunos pueda ser un poco difícil, quizá se nos puedan fundir los fusibles a otros quizá lo vamos a entender claramente lo que tú tienes, pero yo te ruego, Señor, que todos a la vez lo entendamos y que yo pueda exponerlo, Señor, de la manera que todos podamos entenderlo, Padre. Gracias porque tú eres fiel, tu palabra, Señor, es para siempre, tu palabra, Señor, es eterna y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús, amén. A partir de ahora, mis hermanos, y concretamente hasta el versículo 14 de este libro, de este primer capítulo de Efesios, damos paso a una de las doctrinas o una de las porciones bíblicas más magistrales, mis hermanos, concentradas, profundas también y cargadas en este libro. Es más, podríamos decir perfectamente, mis hermanos, que es una de las expresiones de alabanza más impresionantes jamás escritas en la historia de la humanidad, lo que vamos a continuación a leer. Y no podemos, mis hermanos, ni debemos perder de vista que se trata de una alabanza, ¿sí? Donde el apóstol se eleva a las alturas celestiales, mis hermanos, para comenzar a vislumbrar, a ver y a exponer todo, mis hermanos, el panorama de salvación de Dios, ¿sí? Desde la eternidad y hasta la eternidad. En esta oración de gratitud, mis hermanos, y alabanza que Pablo hace a Dios, él va a exponer de una forma inigualable e insuperable, mis hermanos, el pleno, o más bien el plan eterno de salvación de Dios, ¿sí? Y lo va a hacer, mis hermanos, en términos del pasado, presente y futuro. Pasado porque él hace la elección en Cristo en la eternidad pasada. El presente porque es la redención de Cristo en el tiempo presente y adopción en la familia de Dios. Y en el futuro, mis hermanos, porque tendremos una herencia en Él. Y la unidad de todo está en Él, cuando reúna todas las cosas bajo su señorío. Pasado, presente y futuro. Y todo, mis hermanos, absolutamente todo es en Cristo. Cristo es el centro, ¿sí?, de todo esto. Pues solamente en estos versículos que vamos a leer del capítulo 1, versículo 3 al 14, pero yo voy a leer hasta el 6, se va a repetir 10 veces esta conjunción, mis hermanos, que todo es en Cristo, ¿sí? Pero como mejor se puede estructurar, y lo quiero sistematizar, mis hermanos, en el enfoque trinitario, ¿sí? En el cual el Padre en la pasada eternidad nos escoge y predestina en Cristo. Y ahorita lo vamos a ver, no se me asuste, ¿eh? No me estoy convirtiendo en el calvinismo, ahorita lo vamos a ver. El Hijo, mis hermanos, en el cumplimiento perfecto del tiempo, es lo que estamos viendo en la predestinación, ¿sí? El Hijo en el cumplimiento perfecto del tiempo, como dice Gálatas 4:4, viene a la tierra para realizar la obra de redención y la expiación en la cruz. Y el Espíritu Santo, mis hermanos,
El Espíritu Santo es el que trae el enfoque, ¿sí? El Espíritu Santo aplica estas verdades al creyente, guiándolo a la verdad, al arrepentimiento y a la fe, y sobre todo, mis hermanos, sellándolo y asegurándolo. El Espíritu Santo es el sello, ¿sí? El Padre planea, mis hermanos, el Padre es el que planea la iglesia, el Hijo la compra a precio de sangre y el Espíritu Santo la guía y la protege. ¿Hasta aquí estamos claros? Y como solamente, mis hermanos, Dios es digno de recibir la gloria, Pablo, mis hermanos, glorifica 3 veces al Dios Padre o al Dios Creador. 3 veces lo glorifica ¿cómo? A Dios Trino, ¿no? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y siempre que expone la obra, mis hermanos, de cada persona, de Pablo, de la Trinidad, expone también la deidad de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, Dios, mis hermanos, es el Dios de la historia de la humanidad, ¿sí? Es el Dios de la historia de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Y la intención de Pablo, mis hermanos, hasta el versículo 14, es alabarlo por unirnos. Por eso, esa es ¿cómo les diré? Esa es la idea de Pablo, ¿no? Es alabar a Dios por unirnos a sí mismo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Pablo alaba a Dios porque por medio de Cristo nos unimos a Dios. Amén. En este capítulo, mis hermanos, vamos a enfatizar la obra del Padre al planear, al predestinar, al diseñar y edificar su iglesia. De la misma manera, mis hermanos, que un arquitecto planea, planifica y diseña en su mente todo antes de ejecutar su obra, así Dios mismo, mis hermanos, lo planea, lo diseña, lo vio, y así es con la iglesia también, ¿sí? Y esta carta, mis hermanos, comienza con el saludo de Pablo a los Efesios. Vea Efesios 1:1. Se le van a volar los fusibles, hermano. Pablo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El comienzo de la carta, mis hermanos, es breve, si usted se da cuenta, sin los saludos más detallados de Pablo que a menudo se encuentran en otras cartas, ¿no? Y Pablo, mis hermanos, después de ver estos 2 versículos, Pablo va a bendecir y alabar a Dios por las bendiciones de él. Y tiene un comienzo exactamente igual que la segunda carta a los Corintios y la primera de Pedro, que también Pedro lo hace, de bendecir a Dios, que es el supremo deber, ¿verdad?, de su creación. Nosotros como creación y como hijos de Dios, nuestro deber es bendecir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo comienza, mis hermanos, a bendecir y alabar al Dios Trino, y lo hace con el Padre. Mire, vaya a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo, mis hermanos, va a hablar del pasado, ¿no? O va a hablar en pasado, como algo ya hecho y consumado, y enfatiza lo que Dios nos ha provisto en Cristo a través del Espíritu, y no en la materia y terrenal, ¿verdad? No en lo material, en lo terrenal de aquí y el ahora. Porque dice ahí que nos bendijo, ¿cómo? Pero está hablando en un pasado, ¿no? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, en las regiones celestiales, es decir, literalmente, mis hermanos, en el cielo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. Y toda bendición, mis hermanos, es en Él, en Cristo. Está unido, integrado y arraigado a Cristo.
Amén. Y fuera de Cristo, mis hermanos, solo hay muerte, juicio y destrucción. Dios, mis hermanos, no tiene nada más que darnos, ¿verdad? Fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada que Dios nos pueda ofrecer. ¿Sí? Todo lo que Dios nos ofrece está en Él, en Cristo. Amén. Y Él es, mis hermanos, Cristo es el instrumento y la esfera de toda bendición de Dios. Amén. Versículo 4. Ahorita nada más le estoy dando una reseña rápida de esto, ¿sí? Y vamos a ahorita verlo con calma. El versículo 4 continúa diciendo, según nos escogió en Él. Es decir que elegidos y escogidos en la persona de Cristo, mis hermanos. La cabeza de la nueva creación. ¿Cuántos saben que Él es la cabeza de la creación? ¿Sí? Y fuera de Él, mis hermanos, fuera de Cristo, fuera de Él no somos elección de Dios. Porque Dios, mis hermanos, nos escogió en Él. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Él es el elegido, ¿sí o no? Y dice ahí que según nos escogió en Él, antes de la fundación, de la creación del mundo, y esa, mis hermanos, es la eternidad pasada, ¿sí? Antes de la creación del mundo. Y alude, mis hermanos, a un propósito, un resultado final y un fin concreto, mis hermanos, que es ser la expresión de su gracia, ¿sí? Y dice ahí que antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Es decir, que el Señor nos justifica y santifica, preparándonos para sí mismo de todo lo profano, ¿no? Ser santo, mis hermanos, ¿qué significa? Apartado y separado también, ¿no? Eso significa. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha, es decir, intachables, sin defecto y sin máculo a sus ojos, delante de Él. Y eso es verdad, mis hermanos. Nosotros no podemos presentarnos delante del Padre sin antes haber sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Sí? El Señor nos bendijo, ¿sí o no? Nos escogió, nos justificó y nos separó para sí mismo. Y todo esto fue, mis hermanos, ¿en qué? ¿Por qué hizo todo esto el Señor? ¿Por qué nos bendijo, nos escogió, nos justificó, nos apartó, nos separó para sí mismo? ¿Por qué? Vea el versículo 5. Todo esto fue, ¿qué? En amor, ¿verdad? Entonces Dios, mis hermanos, es amor. Y el amor no actúa de forma arbitraria y selectiva, ¿verdad que no? El amor no actúa así. Y en base a ese amor que ha obrado para nuestro favor, pues nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso dicen las Escrituras, ¿sí? Entonces dice que en amor, ¿verdad? Habiéndonos, ¿qué? Predestinado. ¿Se fija? Esta palabra predestinado viene de una palabra griega que es proorizo, que significa marcados de antemano con un fin. Y en este caso, mis hermanos, para la filiación, para la unión, para la adopción en Cristo Jesús. ¿Sí? Para eso hemos sido predestinados, para ser adoptados, mis hermanos. ¿Sí? Por eso es lo que dice aquí a continuación, dice, para ser adoptados hijos suyos. Es decir, predestinados para ser sus hijos en unión ¿a quién? ¿En unión a quién? Al Hijo, ¿verdad? Para eso nos hemos sido adoptados, para unirnos al Hijo, ¿sí? En unión al Hijo, para unirnos a Dios, ¿sí? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Mire, Romanos 8:29, deje un apartado ahí, y vamos a ver lo que dice Romanos 8:29. Veo que algunos están entendiendo, veo otros que le está costando trabajo, pero pues ahí va a estar la enseñanza en el tuyo para que después se ponga a estudiarla, ¿no? Romanos 8:29. Y la verdad, siendo un poco
No, desde la semana pasada. 8:29, ¿lo tienen? Dice, porque a los que antes conoció, también los que los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. ¿Quién es el primogénito, mis hermanos? Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos son hermanos aquí? Entonces, Él hizo la perfecta y completa obra de la redención, mis hermanos, proveyendo todo lo necesario. ¿Sí o no? ¿Para qué? Regrese ahí a la carta de los Efesios, en el versículo 5. Él hizo la perfecta y completa obra de la redención, proveyendo todo lo necesario según el puro afecto, es decir, el beneplácito ¿de qué? De su voluntad. ¿Y todo esto para qué, mis hermanos? En el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y mis hermanos, este es el propósito último de toda la obra de Dios, mis hermanos, su propia gracia, ¿sí? Romanos 11:36, deje un apartado ahí y vaya a Romanos 11:36. Y aquí lo vamos a entender un poco más, cuál es este propósito, este último, ¿no? Propósito de toda su gracia. Romanos 11:36, ¿qué dice ahí? Porque de Él y por Él y para Él, ponga atención en esto, porque de Él, por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. Todo es de Él, ¿verdad? Por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por último, mis hermanos, haciendo una breve reseña, Pablo alude a la gracia de Dios, una gracia inmerecida para pecadores que merecían su juicio y condenación. Su gracia inmerecida, mis hermanos, nos agració, ¿verdad?, al proveer todo lo necesario para la salvación de cualquier hombre. Todos podemos llegar a la salvación, ¿sí? Ya está provisto ahí. La gracia del Señor, que era inmerecida, ya está provista para nuestra salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? Y podríamos, mis hermanos, dice aquí, con la cual, continúa diciendo el versículo 6, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptados en el amado. Nosotros no podríamos ser aceptados, mis hermanos, sin Jesucristo. Nosotros no podemos ser aceptados sin Jesús en nuestras vidas. No, Él nos hizo aceptos en el amado. Y todo, mis hermanos, es en Cristo, ¿sí? Podríamos, mis hermanos, enfatizar en base a lo revelado en estos versículos, que Dios escoge y elige un pueblo para sí mismo, ¿sí? Y para ello no debemos ni podemos, mis hermanos, eludir algo que tanto daño y división ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia, mis hermanos, cuando debiera de dar como mínimo seguridad, esperanza y gozo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esta división, mis hermanos? Estoy hablando de la doctrina de la elección de Dios. ¿Usted sabe por dónde voy? Mire, antes que nada, es necesario recalcar las verdades fundamentales a esta controversial doctrina. ¿Cuál doctrina? Le estoy hablando de la elección de Dios, ¿sí? Es Dios quien nos escoge y predestina en Cristo, mis hermanos. Eso es lo que leímos, ¿cierto? Él nos predestina. El hombre, quien ya está condenado a causa de su pecado, mis hermanos, es enteramente responsable en cuanto a la respuesta de la oferta de salvación de Dios. Dios te dice, aquí está la salvación, y uno es el que responde. Nosotros somos los que damos las respuestas a Dios, ¿sí o no? El Señor dice, aquí está mi palabra, aquí está lo que dice, la respuesta la tienes que dar tú. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que dar? Es obedecerla, ¿sí o no? Es obedecer. Entonces nosotros somos responsables en cuanto a la respuesta de la oferta de la salvación de Dios, quien en Cristo, mis hermanos,
le tiende la mano y le llama e insta a todo ser, a toda persona, a arrepentirse y a reconciliarse con Él. ¿Sí o no? Y eso fue lo que vimos brevemente cuando estábamos viendo los cursos del bautismo. Primero es, ¿se acuerdan, hermanos? Creer, después arrepentirse y luego bautizarse. Pero todo es en base a respuestas, ¿no? Porque crees, naces de nuevo, te arrepientes, ¿verdad? Y luego te bautizas una vez que ya eres nacido de nuevo, ¿sí? Entonces Dios, mis hermanos, escogió a Abraham, por ejemplo, escogió a Jacob, después nombrado Israel, para llevar a cabo una tarea, ¿sí o no? ¿Sí? Y ¿cuál era esa tarea? Era bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿sí o no? Y en última instancia, mis hermanos, y en plena perfección, Jesús asumió la tarea de Israel como el escogido de Dios, ¿sí? Le repito, Jesús asumió la tarea de Israel como el escogido de Dios, ¿sí? Somos escogidos, mis hermanos, y predestinados en Cristo para un propósito, y este es ser hechos hijos suyos. Ese es el propósito. Para eso hemos sido predestinados, para ser hijos de Dios, semejantes a Él, mis hermanos, ser santos y sin mancha ante sus ojos, es decir, revelar su carácter. Nosotros, mis hermanos, a eso hemos sido llamados, a revelar el carácter de Cristo, ¿sí o no? Y a partir de aquí, mis hermanos, esta doctrina que le estoy hablando de la elección, que ha causado división, esta doctrina requiere de mucha comprensión, mis hermanos, y sobre todo de mucho amor, pues no todos han pensado ni lo harán de igual manera. Mire, yo no voy a convencer ni a un arminiano y ni voy a convencer a un calvinista de que cambien su forma de pensar, ¿sí? Pero todos hemos sido llamados y escogidos y predestinados, ¿sí? Ahora nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío, si queremos o no, ¿sí? Entonces, no voy a cambiar la forma de pensar, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta qué entender y expresar con nuestra mente limitada, infinita, mis hermanos, y desde nuestra óptica y visión lineal, secuencial, lo que hay detrás de la mente infinita de Dios, mis hermanos, quien no está limitado al espacio y tiempo, ¿verdad que Dios no está limitado al espacio y tiempo? Él vive, mis hermanos, Dios vive un presente eterno. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Y es sumamente difícil aún explicar esto, mis hermanos. Pero Dios vive un presente eterno. En primer lugar, de estas doctrinas de la elección de Dios, está la doctrina del calvinismo, ¿sí? ¿Qué dice esta doctrina del calvinismo? Mire, yo se lo voy a decir a grandes rasgos. El calvinismo, esta doctrina es derivada, mis hermanos, del teólogo francés del siglo XVI, Juan Calvino, ¿sí? Y aunque ya antes San Agustín lo había enseñado, en esta doctrina se enfatiza por encima de toda la soberanía de Dios. Se enfatiza eso, la soberanía de Dios sobre todo, ¿no? Por encima de todo, la soberanía de Dios, hasta el punto de afirmar que el hombre no puede siquiera arrepentirse o creer. Eso es lo que enfatiza esta doctrina, que el hombre no puede ni siquiera arrepentirse o creer. Su depravidad es tal que no está en condiciones de ello. O sea, está lleno de pecados. Es un pecador y entonces por tal condición no puedes, ¿verdad?, arrepentirse o creer. Es lo que dice esta doctrina. Pues para ello requiere de una intervención previa y total del Espíritu Santo. Más aún, mis hermanos, requiere de la regeneración, es decir, un nuevo nacimiento, ¿sí? Y aunque el hombre es responsable, dice aquí, de sus actos. Esa es la doctrina del calvinismo. Además, mis hermanos, esta doctrina enseña que Cristo murió por los que Él
ya había escogido, mis hermanos, y que estos son y serán atraídos de una forma irresistible por el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña esa doctrina del calvinismo, mis hermanos. Y en base a su providencia, y que estos no caerán jamás de la gracia, y esto es que no perderán jamás la salvación. ¿Sí? Hay algunos que por aquí estudian, que han estudiado esa doctrina, no me dejarán mentir, pero es lo que dicen los calvinistas, que la salvación no se pierde. La otra cara de la moneda es que de igual forma que predestinó a ciertos hombres para salvación, igualmente también los predestinó a ciertos hombres para la condenación. Es decir, que el Señor llegó y tú sí te salvas, tú no, imagínate, ¿no? Tú sí te salvas, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no. ¿Usted cree eso? Eso es lo que dice la doctrina, ¿sí? Que Él escogió a ciertos hombres para la condenación y a ciertos hombres para la salvación, ¿sí? Y sabe una cosa, nosotros rotundamente rechazamos, no abrazamos de ninguna manera esa doctrina. Y en segundo lugar está el arminianismo, ¿sí? Esta doctrina, mis hermanos, es la doctrina basada en la refutación de Jacobo Arminio, quien ahora enfatiza la libertad y responsabilidad del hombre. A esto llamamos, o a esto se le llama, la ley del péndulo. Esto es como el calvinismo ha enfatizado, mis hermanos. Y a veces ha caído en un extremo, mis hermanos, de determinismo y fatalismo, ¿no? Y a veces el arminianismo, mis hermanos, nos ilustra a un Dios de brazos cruzados, ¿sí? Un Dios de brazos cruzados, amaniatado y expectante a la decisión del hombre. Es lo que enseña esta doctrina, es decir, el lado opuesto al calvinismo, ¿sí? Rompiendo en ambos el equilibrio bíblico entre soberanía de Dios y responsabilidad y libre albedrío del hombre, ¿sí? Espero estarme explicando hasta aquí. Y es necesario contarle esto, porque si no tenemos las bases, no vamos a entender lo que resta de este libro. Asimismo, mis hermanos, el arminianismo enseña que Cristo murió por todos de forma potencial. Y aunque solo los que se arrepienten y crean en Él serán salvos, les será eficaz el sacrificio expiatorio. Y así como que la gracia de Dios puede resistirse e incluso rechazarse, es lo que enseña esta doctrina, y que puedes caer de dicha gracia y perder la salvación. Los calvinistas dicen que no se pierde y los arminianos dicen que sí se pierde. ¿Usted qué dice? ¿Se fija? O sea, ese es el conflicto que hay. Ese es el conflicto que hay entre esas dos corrientes. Unos dicen que sí se pierde la salvación, otros dicen que no. Ahora, ¿qué solución le damos a este eterno debate? Y va a continuar este debate. Pero ¿qué solución se le puede dar? ¿Usted qué dice? Si uno está cargado a la izquierda y el otro a la derecha, ¿qué solución le vas a dar a ese debate? Pues un equilibrio, ¿no? Tiene que cargarse hacia un equilibrio. Cargarlos los que están a la derecha y los que están a la izquierda, cargarlos y equilibrarlos. Equilibrar esas doctrinas, mis hermanos. Tiene que haber un equilibrio bíblico y teológico, mis hermanos. Esto es destacar que si el calvinismo enfatiza la gracia y soberanía de Dios, es porque la misma Biblia, mis hermanos, así lo hace, ¿sí o no? Y si el arminianismo destaca el libre albedrío y la responsabilidad del hombre, es igualmente porque la Biblia así lo menciona, ¿sí o no? ¿Sí? Y no debemos de romper, mis hermanos, esta tensión bíblica que hace posible las dos verdades, las dos caras de la moneda de la elección y nuestra plena responsabilidad y su soberanía. ¿Sí?
O sea, los dos están bien. Las dos doctrinas están correctas, pero tiene que haber un equilibrio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces debemos de evitar, mis hermanos, enfatizar excesivamente tanto un extremo, ¿verdad?, que haga decaer al otro, por muy difícil que esto sea comprender con nuestra mente finita, ¿sí? Yo sé que algunos ahorita están así como que, ay, ¿qué es esto? Ay, mira, hermano, es un bistec. No esté acostumbrado nada más a la lechita. También va a haber bistec. Ya es tiempo de que, ya le salió el dientito, ¿no? Ya es tiempo de que coma ahora ya sólido. Mira, los bebés, cuando van desarrollándose, pues los bebés, primero es pura leche materna, ¿no? No tienen dientes. Pero cuando comienza a salirle los dientes, es el tiempo de que ya es natural todo esto. Es el tiempo de que ya les empiezan a dar alimento sólido, ¿sí? Entonces, a veces cuando viene un alimento tan sólido, a veces puede, se le atoran el pescuezo, dice, ¿no? Pero puede caer pesado, ¿sí? Puede caer pesado, mis hermanos, yo lo entiendo, pero es necesario ejercitarnos también en esto, ¿sí? No todo es doctrinas básicas, también tenemos que meternos a la profundidad, a la teología, mis hermanos. Mire, vaya a Deuteronomio 29, deje un apartado ahí, hablando de esto, de estas doctrinas, ¿no?, que están de un extremo a otro y que tenemos que traer un equilibrio. ¿Por qué tenemos que traer un equilibrio, mis hermanos? Mire, vaya a Deuteronomio 29. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. A Él le pertenecen las cosas secretas, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que no nos estemos peleando por cosas que no están reveladas aún, o que no nos han sido reveladas, ¿sí? Mejor vayamos a las cosas reveladas, mis hermanos, ¿sí? Porque un extremo, mis hermanos, podría llevar a vivir una vida descuidada y no coherente con respecto a tan grande salvación, mis hermanos. O por el contrario, podría llevarnos a vivir una vida bajo el yugo legalista, perdiéndonos el gozo de la seguridad eterna que tenemos en Cristo, mis hermanos. Y aunque haya diferencias entre muchos de nosotros, hablando de la Iglesia Universal, lo más importante es amar al hermano, ¿sí o no? Eso es lo más importante, amar al hermano y predicar fielmente el evangelio. Eso es lo principal, mis hermanos. Amarnos entre nosotros y predicar el evangelio fielmente para tratar de ganar almas al Señor. Esa es nuestra labor, mis hermanos. En lugar de estarnos peleando por cosas absurdas, ¿sí o no? Cosa que se hicieron, por ejemplo, John Wesley, ¿verdad? John Wesley era un arminiano. Y George Whitefield, ¿cuántos han escuchado hablar de él? Era un calvinista. Y ellos dos, el primero iniciaron como amigos y se separaron por esos pensamientos. Pero ellos seguían predicando la palabra, ¿sí? Las primeras palabras de este juego de palabras de Pablo, mis hermanos, que dice el capítulo 3, bendito es el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito, bendijo y bendición. Parece un trabalenguas, ¿no? Este juego de palabras, mis hermanos, que Pablo nos escribió aquí, nos dejó escrito. Bendito es el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos habla, mis hermanos, en pasado, como algo tan cierto, que lo dice como algo ya consumado, mis hermanos, y no como algo que debemos de esperar a recibir. O sea, ya lo recibimos, no debemos esperar a recibirlo, sino que ya nos bendijo, ¿sí? Y no estoy hablando de cosas materiales, mis hermanos. Es más, la idea que tiene Pablo es que tales bendiciones de Dios cambien y transformen la vida actual, presente y terrenal del creyente en Cristo. Eso es, ¿sí o no? Miren, la adoración de Zacarías en Lucas, no lo busque, yo se lo voy a mencionar solamente. La adoración de Zacarías en Lucas 1, 68 al 75 es muy similar a esta que Pablo está dando.
ya que comienza de la misma manera. Bendito es el Señor, Dios de Israel. Comienza de la misma manera, mis hermanos. ¿Y cómo nos ha bendecido el Señor? ¿Cómo nos ha bendecido Dios, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Por medio de quién? De Cristo, ¿sí? Y en Cristo. Es así como el Señor nos bendice, mis hermanos, ¿sí? En Cristo y por medio de Cristo. Mire, vaya, deje un apartado ahí, vaya a segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 1:3. ¿Ya se le fundió el fusible, hermano? Ahorita le ponemos otro. Segunda de Pedro 1:3. ¿Lo tiene? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, mis hermanos, todo fluye y emana de nuestra unión ¿con quién? Con Cristo. Estoy siendo reiterativo porque quiero que le quede claro, mis hermanos, que todo fluye y emana en nuestra unión con Cristo. Si no estamos unidos con Cristo, no hay nada, mis hermanos, no hay bendición. De verdad se lo digo. ¿Sí? ¿Es a través de qué? De la fe. Es a través de la fe. Ya sea elección, redención, justificación, santificación y glorificación. Y por eso, mis hermanos, volvemos a repetir y enfatizar lo importante que era para Pablo, mis hermanos, y para nosotros las palabras en Cristo, ¿sí? Pues Él es el lugar en el que los creyentes residen. Nosotros tenemos que residir, habitar en Cristo. Porque los que habitan, si alguno está en Cristo, ese verbo es habitar en Cristo, ¿verdad? Entonces, así es como la fuente, mis hermanos, y esfera de toda bendición de Dios, que nos es beneficiada por nuestra posición de unidad, y todo es a través de ¿quién? ¿Unidad en quién? En Cristo. La elección de Dios, mis hermanos, así como su propósito, tienen lugar entonces en Cristo. Su gracia y redención solo está en Cristo. Eso usted lo encuentra en Efesios 1:6. Todas las cosas en los cielos y en la tierra son y serán reunidas en Cristo. Eso viene en Efesios 1:10. Sellados por el Espíritu Santo al oír y creer en el Evangelio, el mensaje de Cristo. Efesios 1:13. Y seguros de la salvación y del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:35 al 39. Y no se contempla nada, mis hermanos, fuera de Cristo, excepto lo único que usted va a encontrar fuera de Cristo. ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Usted qué cree? Condenación, ira, juicio de Dios. Y fuera de Él no somos elección de Dios. ¿Sí? Como individuos solamente, mis hermanos, sino como parte de Él. La fe, mis hermanos, produce unidad con Él y en Él. Creer en Él produce unidad. ¿Sí? De Cristo, mis hermanos, y saber eso debe producir en nosotros cambios. Debe de producir en nosotros cambios, saber que fuera de Él no hay nada. Si no estamos unidos a Él, no hay nada. Y eso debería de producir en nosotros cambios. Y dejarnos ya cosas de niños, de bebés. ¿Sí? Antes estábamos en Adán. ¿Y cómo era estar en Adán? Muertos en el pecado. Pero ahora, gracias a la cruz y sobre todo a Cristo, estamos en Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y todo es en Él, mis hermanos, por Él y para Él. Separados de Él, dicen las Escrituras, nada podemos hacer.
¿Verdad que no? Eso es lo que viene en Juan. Efesios, mis hermanos, es por tanto la carta que mejor pudiera tratar y explicar la unión del creyente con Cristo. Porque esta carta, mis hermanos, repite esta unidad 36 veces durante toda la carta. La unidad, enfatiza la unidad en Cristo. Mire, vaya, deje un apartado y vaya a Hechos 17:28. Bien decían que esta carta es para una iglesia madura, fíjese. El estudiar esa carta es para una iglesia que está ya madura. Yo creo que los voy a forzar poquito a madurar. Hechos 17:28. ¿Lo tiene? Porque en él, ¿qué? Vivimos. ¿Y qué más? Nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque ¿qué? Linaje suyo somos. ¿Ya ve? Así que, mis hermanos, nosotros nos movemos, somos y vivimos por Él. Así de sencillo. Y sin Él estamos muertos, no nos movemos, ¿verdad? Y nada somos sin Él. Qué tremendo, ¿no? Entonces se trata, mis hermanos, en este versículo 3, se trata de bendiciones espirituales. ¿Sí o no? Porque es lo que dice ahí, nos bendijo con toda bendición espiritual. Se trata de bendiciones espirituales, mis hermanos, siendo importante y necesario mencionar esto debido al énfasis de la prosperidad con la que muchos farsantes y mercaderes del evangelio predican hoy. Y ya está trillado eso, ¿no? Ya está quemado, pero aún siguen cayendo muchos en esas doctrinas, mis hermanos. Y no se trata de bendiciones terrenales ni físicas, como era para Israel, como por ejemplo pudiera ser el maná, sino que se trata de bendiciones espirituales, en lugares celestiales, denotando aquí, mis hermanos, las esferas o el ámbito de nuestra unidad y asociación con Cristo. Yo le hago una pregunta: ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? ¿Ah? Un corazón nuevo, por ejemplo, es mejor que un abrigo nuevo, ¿no? Alimentarse de Cristo es mejor que tener el mejor alimento terrenal, ¿no? Que ir al mejor restaurante y comerte un buen bife, ¿no? Ser heredero de Dios es mejor que ser heredero del más rico, ¿no? El hombre más rico del mundo. ¿Usted qué cree? Tener a Dios como nuestra porción es mejor que poseer muchas tierras. ¿Sí o no? Esas son las bendiciones espirituales, mis hermanos. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales, mis hermanos, son las más raras, ricas y duraderas de todas las bendiciones. Y tiene un valor incalculable. ¿Usted de cuáles quiere? Mire, no quiere decir que vamos a disfrutar esas bendiciones en el cielo, ¿eh? Eso no significa. Sino más bien que todas estas bendiciones provienen ¿de dónde? Del cielo. De ahí proviene todo, mis hermanos, de las regiones espirituales. Y esto es el mundo de Dios, mis hermanos, al que los creyentes tienen acceso. Si usted es creyente y si usted cree en Dios, usted tiene acceso, mis hermanos, ahí, al lugar santo, al lugar santísimo, en el que las fuerzas opresoras de maldad a veces trabajan, ¿verdad?, incansablemente para atacar, que no podamos nosotros acercarnos, que no podamos entrar. Y es precisamente en esa esfera que Cristo, mis hermanos, ha sido exaltado como Señor, y donde nosotros participamos en unión con Él de su victoria. Y a pesar de las embestidas de las fuerzas espirituales de maldad, nosotros podemos entrar. Y le doy un ejemplo. Dicen las Escrituras, el mismo Efesios que vamos a estudiar, que los dardos del enemigo están ahí acechándonos, ¿no? Ahí te va una flecha del desánimo. ¡Puf! Y dan el blanco. No, hoy no voy a ir a la iglesia. Ay, es que me siento cansado. Ay, es que me siento triste. Ay, es que me insolé. Es que ayer había mucho sol, ¿no?
Y ahí está el diablo, mira, ¡fua! Sal, sal. La depresión, el desánimo, ¿no? La amargura, ¡pa! ¡Pa! Y tú ahí estás recibiendo todas las flechas. Y no tienes la victoria. ¿Por qué? Porque no estás unido en Cristo. Y cuando estás unido en Cristo, mira, los dardos del enemigo son desviados. ¿Por qué? Porque traes la armadura de Dios. ¿Sí o no? Y es lo que vamos a estudiar. Todavía falta mucho para eso, ¿no? Pero imagínense, qué tremendo, ¿no? En Filipenses 3:20, mis hermanos, el propio apóstol Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Señor. Usted lo puede comprobar ahí, ya se lo mencioné, ¿verdad? Pero ahí dice, Filipenses 3:20, ¿lo tiene? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Ahí está nuestra ciudadanía, mis hermanos. ¿Sí? Nuestro mundo no es este mundo no es nuestro hogar, mis hermanos. ¿Sí? Somos peregrinos y extranjeros. Y tengo una patria celestial. Entonces, habiendo aclarado, mis hermanos, que toda bendición espiritual es en Cristo y es un hecho ya consumado, debemos regresar nuevamente a la elección divina, mis hermanos, la cual es también cristocéntrica, ¿sí? Es decir, en Cristo. Ya que todos los hombres hemos pecado, hemos caído y merecemos la condenación y no podemos hacer nada para ser dignos de salvación, ¿verdad que no? No. Y de ahí la necesidad de la gracia, mis hermanos, que no es otra cosa que un favor inmerecido. ¿Sí o no? Es un favor inmerecido. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido. No lo merecíamos, pero se nos dio el favor. ¿Usted le ha hecho el favor a alguien que no lo merecía, pero lo ayudó? ¿No? ¿No lo ha hecho? Y dices, bueno, está bien, lo voy a ayudar. No se lo merece porque, ay, es tremendo usted, brother, ¿no? Pero lo voy a ayudar. Pero Señor, mis hermanos, aún siendo pecadores, aún siendo lo que éramos, ¿verdad? Éramos caídos y merecíamos la condenación, Él nos hizo ese favor. Él pagó la deuda que teníamos, que no podíamos pagar. Y Él nos hizo ese favor y la pagó por nosotros. Pero todo fue ¿en quién? En Cristo Jesús. Todos en Cristo, mis hermanos. Él vino, dijo, ok, tú no puedes pagar, ahí te va mi hijo, él sí puede. ¿Y qué fue lo que recibió? Lo que nosotros merecíamos, ¿no? Ese fue el favor inmerecido. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Cristo? ¿Por qué todos en Cristo? ¿Por qué? Porque única y solamente Él podía proveer la justificación que el ser humano caído y depravado necesitaba. ¿Sí o no? Dios no podía elegir al hombre en sí mismo. Es decir, a ver, tú José vas a morir por todos. No, ¿verdad? O Isidro vas a morir por todos. No. Tuvo que venir Cristo. ¿Verdad? Y a veces muchos nos equivocamos. Sobre todo los que están en un púlpito. Pensamos que nosotros tenemos señorío y autoridad sobre la gente, ¿verdad? Pero nosotros no morimos por nadie, mis hermanos. Fue Cristo quien murió. Y nosotros tenemos que cuidar de su novia. ¿Sí o no? Por eso fue en Cristo. Así que eligió, mis hermanos, ¿verdad? Así que lo eligió en Cristo, ese pago. El único que podía proveer justificación para el ser humano era Cristo. Y quienes están en Cristo, mis hermanos, ¿verdad? Quienes están en Cristo son pecadores que se han arrepentido y han puesto su fe en Él. ¿Cuántos son esos? Levante su mano. ¿Son los demás, no? ¿Cómo le hace?
o aún no se ha unido entonces a Cristo. Quienes están en Cristo son pecadores que se han arrepentido y han puesto su fe en Él, en su obra y en su persona, y como tal han sido unidos a Él. ¿Sí? Dios, mis hermanos, no lo determinó. Él no seleccionó a unos sí y a otros no, sino que Él los vio, nos vio, mis hermanos, en Cristo cuando nos eligió. Mire, vaya Juan 17:23, por favor. Le repito, Dios no lo determinó. Él no seleccionó a unos sí y a otros no, sino que Él nos vio en Cristo cuando le elegimos. ¿Sí? Juan 17:23, ¿lo tiene? Dice, yo en ellos y tú en mí. Es decir, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. No hay base, mis hermanos, ni sustento bíblico para argumentar que Dios ha predestinado a algunos para condenación. Esto simplemente, mis hermanos, es contrario a su naturaleza, porque Dios es amor. ¿Sí o no? Y también es contrario a su palabra, pues Él no hace acepción de personas, mis hermanos. Tú sí, tú no. No, Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Mire, vaya por favor a Hechos 10:34. Hechos 10:34. ¿Lo tiene? Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué dijo eso Pedro? Porque él, siendo judío, se fue a la azotea a orar y tuvo una revelación y le decían, mate y come. Dijo, no, yo no puedo comer animal inmundo. No llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo he escogido, a lo que yo he llamado, a lo que yo he visto y atraje a mí. No lo llames así, inmundo. Entonces, cuando ya tuvo la revelación y llegaron las personas y fue a la casa de Cornelio, y Pedro oró y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, que eran gentiles. Pedro dijo estas cosas, dijo, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tú sí, tú no. Tú sí, no. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y eso también usted lo va a encontrar en Romanos 2:11, lo va a encontrar también en Efesios 6:9 y en Gálatas 2:6 también lo va a encontrar. Dios no hace acepción de personas. Entonces, mis hermanos, Dios no hace acepción de personas, sino que manda a todos y a cada uno y en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan. Algunos lo están captando, otros espero que lo capten con el tiempo. Pero Dios no hace excepción de personas. Nos llama a todos al arrepentimiento, mis hermanos. A todos. Arrepentirnos. ¿Sí o no? No queriendo que nadie perezca ni se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 de Timoteo 2:4. Pues Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, 1 de Juan 2:2. Ya que se dio en rescate por todos, no por algunos, por todos se dio rescate. ¿Sí o no? Son escrituras que están ahí. Que Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Y podría mencionar muchas más. ¿Sí o no? Entonces, Dios hizo elección, no selección, porque no es una selección de fútbol. Miren, las selecciones de fútbol llaman a los que dan dinero, a los que les pueden generar dinero y no los que están jugando bien. Si no, pregúntale a México cómo le fue. Todo por llevar jugadores maletas, ¿verdad? Y los que están jugando bien, bien gracias allí en sus equipos,
¿verdad? Oxidándose. Pero llevaron, y no es así, o sea, eso es en la selección, eso es en el mundo, mis hermanos. Pero Dios hace elección, no selección de personas. Espero que ya con eso entienda un poquito más esto. ¿Sí? Mire, vaya a 2 Tesalonicenses rápidamente. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? ¿Sí? Si al final tiene alguna duda, de verdad, si tiene alguna duda, una pregunta, con toda confianza acérquese conmigo y podemos platicar. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios los haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La elección, mis hermanos, y la santificación parecen ir juntas, y ambas, mis hermanos, tienen lugar ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. La salvación, la elección y la santificación. ¿Se fija? Entonces este adjetivo escogido que vemos aquí en Tesalonicenses, ¿sí? Porque dice que Dios nos haya escogido desde el principio. Ese adjetivo, mis hermanos, que Dios nos escogió, porque ese es el tema, ¿no? Escogidos para el Padre. Él nos escogió. El adjetivo escogido en el Nuevo Testamento se aplica a la persona de Cristo, mis hermanos, ya que Él es el escogido por excelencia. ¿Sí? Y todos los propósitos electivos de Dios en relación con la humanidad son inseparables y arraigados única y exclusivamente en el amado. Y para nuestra redención, mis hermanos, Dios no escogió a ángeles ni a querubines, mucho menos a seres caídos y depravados, muertos espiritualmente. ¿Verdad que no nos escogió a nosotros para llevar la salvación? Sino ¿a quién escogió? A su Hijo único, a su único Hijo. Dios escogió a su único Hijo para traernos salvación, mis hermanos. ¿No le da gracias a Dios por eso? No sé si lo está entendiendo, mis hermanos, pero no, de verdad esto es algo que sí se nos vuelan los fusibles, de verdad. Podríamos definir la elección, mis hermanos, como el acto soberano de Dios en gracia, por el cual Él eligió y escogió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos, mis hermanos, que serían salvos. ¿Sí o no? Siempre y principalmente en término, mis hermanos, y con un enfoque colectivo y no individual. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Sí? Mire, los individuos no son escogidos ni elegidos por sí solos y después ubicados en Cristo, sino que están en Cristo, por consiguiente son escogidos. Porque Dios llama a muchos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí? Dios nos llama a todos, pero solo los que están en Cristo son escogidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? La elección, mis hermanos, entonces es Cristo céntrica, ya que Él es el fundamento de la elección. ¿Hasta aquí todos claros? Dios, mis hermanos, determinó a sí mismo que todas las personas que respondieron a la iniciativa y al llamamiento de la gracia divina se unieran a Cristo por medio de la fe, mis hermanos, y del arrepentimiento, y fueran salvos. Primero creer, luego arrepentirse para poder ser salvos. ¿Sí? Dios escogió a todos los creyentes en Cristo
Y fuera de Él, mis hermanos, nadie, absolutamente nadie puede ser escogido. Dicho de otro modo, si alguno está en Cristo, sí, nueva criatura es, pero si alguno está en Cristo, el tal permanece o pertenece a los escogidos. ¿Sí? Miren, la predestinación como tal se refiere al cuerpo colectivo de Cristo. La iglesia universal, mis hermanos, que un día se presentará ante Él, blanca, sin arruga y sin mancha. Y aunque estamos acostumbrados a leer Hechos 2:47, porque lo leemos la traducción de Reina Valera lo dice así: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hay otras traducciones que están un poco más apegadas, mis hermanos, al original, que dicen que añadía a la iglesia los que iban siendo salvados o se iban salvando. Usted revise la versión nueva, la nueva versión internacional, eso es lo que dice, y añadía a la iglesia los que iban siendo salvados. Es diferente, ¿verdad que sí? No añade a los, no a los que habían de ser salvos, los añade, no. Se van añadiendo los que ya son salvos. ¿Sí? ¿Es aquí todo claro? O ya ahora sí ya se le fundieron los fusibles. Entonces, mis hermanos, no hay ninguna referencia en estos 4 versículos, ¿verdad? Los únicos 4 que se refieren a la predestinación, al cielo o al infierno, sino a la eventual semejanza a Cristo. Mire, vaya por favor buscando Hechos 2:22. Ninguna parte de las escrituras, mis hermanos, dicen que Dios predestinó a unos hombres para ser salvos y a otros a ser condenados. Y para ello debemos de hablar, mis hermanos, para hablar de esto, debemos de hablar de la presciencia, no de la presencia, de la presciencia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la presciencia, mis hermanos? ¿Saben lo que es la presciencia de Dios? Le explico, le digo. La presciencia de Dios habla de un conocimiento previo o anticipado de todas las cosas. Esa es la presciencia de Dios. ¿Sí? Mire, vaya a Hechos 2:22. ¿Lo tiene? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Ya vio? O sea que ya era la presciencia de Dios, ya el conocimiento de todas las cosas. O sea, a Cristo lo atraparon, lo crucificaron, lo prendieron, lo mataron, pero ya estaba anticipado en el conocimiento de Dios que iban a suceder esas cosas. Esa es la presciencia de Dios, mis hermanos. Esta palabra presciencia es una palabra griega, prognosis. Prognosis, ¿sí? Entonces, es el conocimiento previo de todas las cosas. Amén. De este modo, mis hermanos, en el caso de los seres humanos como agentes morales libres, la predestinación está relacionada con el preconocimiento, pues Él, mis hermanos, en su presciencia, ¿sí?, va hacia adelante todos los eventos de una manera similar, o como nosotros lo podemos ver, hacia atrás, ¿verdad? Pues Él vive en un presente eterno, como le decía. Mire, se lo explico de otra manera. Usted está en Walt Disney, ¿no? Y usted lo que quiere ver es el desfile. Y quiere llevar a sus niños para que vean el desfile desde que empieza, ¿verdad? Entonces usted ya ve que la gente a veces están ahí cuidando rancho es más, no ven nada ni se suben a los juegos por estar ahí sentados esperando que empiece el desfile. ¿Se ha visto esa gente o no? Yo nomás he ido 2 veces, ¿no?, a Disney. Y usted, cuando usted dice, bueno, todavía faltan como 2 horas, en un ratito llego. Y usted por algo se entretuvo en un juego o algo ahí, hizo la fila larga, ¿verdad? No tenía el Fast Pass y se tardó.
Y por alguna razón el desfile ya empezó. Y usted llegó y vio el desfile ya empezado, ¿sí o no? Y usted ya no sabe lo que pasó atrás, ¿verdad que no? Entonces usted tendría que correr hacia adelante para poder ver lo que sucedió, ¿verdad? Pero puede perderse lo que viene atrás. Pero para el Señor, mis hermanos, Él no se pierde de nada. Él está desde las alturas viendo todo desde el principio. Siempre el presente. Espero haberlo explicado fácil. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos limitados, ¿sí? Pero Dios no. Entonces, de la misma manera, mis hermanos, que Él previó y preconoció que entraría el pecado al mundo sin decretarlo, también puede prever y preconocer cómo actuarán los hombres sin decretar nada. Él ya sabe, ¿eh? Él ya sabe los que le íbamos a aceptar. Él ya sabe los que le íbamos a rechazar. Él ya sabe los que le íbamos a condenar, a traicionar. Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así lo escogió. Es la presciencia, mis hermanos. ¿Sí? Es decir, que haya un decreto eficiente que condicione cómo actuarán, ¿no? Espero estarme dando a entender, mis hermanos. Mire, vaya rápidamente a 1 de Pedro 1:1. Ya espero estar terminando, mis hermanos. Ya casi estoy terminando, sí. Me faltan todavía 2 horas. Ay, alguno, ¿verdad? No, ya casi termino, mis hermanos. 1 de Pedro 1:1, ¿lo tiene? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según ¿qué? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Romanos 8:29, mis hermanos, rápidamente. Romanos 8:29. Les prometo que el viernes les traigo un pan con leche. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, y eso de antes conoció, ¿qué es? Presciencia, ¿verdad? Es presciencia. Los que antes conoció, también los que predestinó, ni uno más ni uno menos, ¿no? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, alguien lo explicó de esta manera. En la puerta del cielo, así lo explicó uno, en la puerta del cielo del lado nuestro, estamos afuera, ¿no? Ahorita. Y del lado de afuera del cielo, en la puerta, va a decir una frase que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pastos. ¿Sí? Eso es lo que dice afuera de la puerta del cielo. Alguien así lo explicó. Pero luego cuando usted pasa de forma libre al otro lado de la puerta, y cuando usted entra al cielo puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice, escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Lo entendió? Dios, mis hermanos, con anterioridad al tiempo, supo, porque Él es omnisciente y absolutamente todo lo sabe, ¿sí o no? El Señor todo lo sabe. Él supo quién podía arrepentirse y creer en el Evangelio, y sobre esa base predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y a la obediencia, mis hermanos. ¿Sí? Saber de antemano no es lo mismo que preordinar, por ejemplo. Esa es otra enseñanza, ¿no? Que John Wesley dijo lo siguiente respecto a este delicado tema. Cuando hablamos de la presencia, dijo este hombre, de Dios, hablamos a la manera de los hombres, porque no existe conocimiento previo ni tampoco pasado para Dios, ya que todo está presente al mismo tiempo con Él, y Él no sabe una cosa antes de la otra o una cosa tras otra, sino que lo ve todo desde la eternidad en la eternidad. Lo que le expliqué.
Usted se perdió el desfile 2 minutos atrás, se le hizo tarde, pero el Señor ni no se lo ha perdido, lo sigue viendo todo, el desfile desde las alturas. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿cuál es el propósito de la elección? ¿Cuál es el propósito de la elección, mis hermanos? Dios nos ha escogido para algo, para un propósito. Ya sea la elección de Israel, por ejemplo, que leímos al principio, que era el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? La de un remanente también, o un individuo, como escogió a Jeremías o Pablo, ¿verdad? Pero dicha elección, mis hermanos, está estrechamente vinculada a su obra y a su propósito. La elección, mis hermanos, no es para salvación, ¿sí?, sino para obediencia. Dios nos eligió para obedecerle. Y si nosotros le obedecemos, por consiguiente, ¿qué va a venir? La salvación. ¿Sí? Entonces, eso es, mis hermanos. Entonces, llegar a ser santos, separados y consagrados, y sin mancha ante Él, ante sus ojos, y ser adoptados, ese es el propósito, mis hermanos. Ser adoptados como hijos suyos de su familia. Ese es el propósito de la elección. ¿Sí? Ya para casi terminamos, hermanos. Romanos 8:14, vaya por favor. Ya casi terminamos, hermano. Ya se van a ir a los tacos a celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Que por cierto, no los felicité. Feliz Día del Padre, mis hermanos. Entonces, ser santos, mis hermanos, santificados, es el procedimiento, pero no la meta en sí, que es ser hijos. O sea, la meta en sí, mis hermanos, es ser hijos de Dios, adoptados, ¿sí? Pero, ¿verdad? Ese es sus hijos. Somos predestinados para ser sus hijos en Cristo Jesús. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Romanos 8:14, ya lo tiene, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Fíjense. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo ve? ¿Le da gracias a Dios por eso? Y ya para ir aterrizando, mis hermanos, la elección de Dios tuvo por finalidad la preparación de una familia de santos, apartados y separados. ¿Sí? Apartados y separados, ¿en quién? En Cristo, para Él. Y se lleva a cabo por medio de la preordinación, es decir, según el eterno plan de Dios que se propuso, ¿verdad?, el hacer una familia espiritual de santos en el amado, en el Hijo y en el Santo. Dicha adopción, mis hermanos, implica 2 cosas. Número 1, ser regenerados por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y 2, tener una nueva posición, nuevos privilegios y una vida diferente. Es vivir diferente. Nuestra vida, nuestro estilo de vida cambia. ¿Sí? Y este plan revelado, mis hermanos, y desplegado en la historia de la humanidad, es motivo de fascinación por parte de los ángeles y de los hombres, quienes miran con gran asombro cómo Dios en Cristo escoge a pecadores depravados que merecen su juicio, su ira, para ser reconciliados y transformados en hijos suyos. En Cristo, su perfecto, eterno y amado Hijo. Qué bendición, ¿no? Usted debería estarle dando gracias al Señor por eso, hermano. Porque Cristo es el imán que nos une al Padre. Amén. Ya para concluir, como conclusión podemos destacar, mis hermanos, la obra triple llevada a cabo por el Dios Padre. Nos escogió
en Cristo, nos predestina para ser adoptados hijos suyos y nos hizo aceptos y agraciados en el amado. ¿Cuándo? En la eternidad pasada, mis hermanos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre. Ahora tenemos un poco más de entendimiento, Señor. Tú quieres enseñarnos que la teología es práctica, Señor. A veces no entendemos algunas cosas. A veces nos cuesta comprender en nuestra mente finita, Señor. Pero cuando tú nos revelas tu palabra, podemos entender y comprender cuáles son tus planes, Señor. Por eso bien Pablo lo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres bendito, Señor, y nosotros queremos bendecirte a ti, porque tú nos bendijiste con toda bendición espiritual, Señor. Desde los cielos, Señor, tú derramaste tu bendición, y esa fue Cristo Jesús. Porque tú elegiste a tu Hijo, tú dijiste: tú ve a la tierra, porque ellos no tienen con qué pagar el agravio que han hecho hacia mí. Y en Cristo Jesús tenemos redención. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados, separados, consagrados, vivir sin pecado, Señor, sin mancha delante de ti. Y tú nos predestinaste, Señor, en amor, para ser adoptados hijos tuyos. Ahora somos tus hijos, Señor, porque tú nos adoptaste, porque no merecíamos, Señor, merecíamos el castigo, pero por medio de Jesús tú nos adoptaste. Y solamente en tu afecto, en tu voluntad, en tu amor. Y todo fue, Señor, para alabanza de la gloria de tu gracia. Todo fue por tu gracia, Señor. Ese favor inmerecido. Porque tú nos hiciste, Señor, aceptos en el amado. Gracias, Señor, por habernos aceptado. Gracias, Señor, porque tú no nos condenas. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Porque tú, Señor, enviaste la salvación para todos, Señor. Porque tú amaste de tal manera, amaste al mundo, que enviaste a tu único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros somos los que damos respuestas a eso, Señor. Nosotros somos los que elegimos o rechazamos la salvación. Ciertamente la salvación es para todos, porque tú no quieres que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Pero tristemente hay muchos que rechazan la salvación ofrecida a través de tu Hijo, Señor. Oh, gracias, Señor. Oramos para que cada día se vayan añadiendo a tu iglesia todos los que ya son salvos, Señor. Esa es nuestra oración en Cristo Jesús, Padre. Lleva con bien a mis hermanos, bendíceles y ayúdales también, Señor, a comprender un poco más esto que acabamos de estudiar, Señor. Que tu Espíritu Santo les revele, Padre. Esa es mi oración en el nombre de Jesús.